de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, nos han pedido hacer una presentación sobre distintos temas que les ocupan en materia de derechos humanos, que tienen que ver con los desplazados de San Juan Copala, que tienen que ver con la detención de Kenny Hernández y otros casos. Nos acompañan de manera solidaria la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Alejandra León Gastelum, la senadora Adriana Jurado y el senador Madero. Van a tener ahora el uso de la palabra nuestros compañeros, harán uso de la palabra en distintos momentos para que puedan exponer su problemática, por favor. Bien, muchas gracias por el espacio, a los senadores presentes, les agradecemos su presencia y el espacio aperturado para este grupo de organizaciones que estamos el día de hoy para poder dar a conocer la problemática que tenemos en cuanto a temas urgentes y relevantes de derechos humanos. Nuestro comunicado dice así: a la Ciudad de México, 15 de marzo de 2022, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales del país y a los organismos defensores de derechos humanos. Las organizaciones que suscribimos el presente denunciamos que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la violación a derechos humanos se ha incrementado de manera significativa. 151 periodistas y defensores de derechos humanos o activistas han sido asesinados y la cifra sigue creciendo. El 26 de enero del presente año, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, reconoció que la impunidad prevalece en más de un 90% de los homicidios de periodistas y en el 99% de los defensores de derechos humanos, cifra que indica el grado de impunidad en que se vive en México. No es casual que los derechos humanos, en lo que más se ha desentendido el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, son los relacionados a la impartición y acceso a la justicia, a la desaparición de personas, a la seguridad para individuos, defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres, la seguridad para infantes y adolescentes, inmigrantes. Asimismo, hay una evidente militarización de la seguridad pública y del país. Se sigue imponiendo megaproyectos y despojando de sus recursos y territorios a los pueblos y comunidades indígenas, ahora incluso por decreto presidencial. Así como hay un incremento de la criminalización y judicialización de la lucha social, trayendo consigo el encarcelamiento de activistas y dirigentes sociales. Defensores de derechos humanos y activistas hemos sido víctimas de agresiones, persecución, vigilancia, desaparición forzada y asesinato por parte de autoridades gubernamentales de manera directa a través de grupos paramilitares. El Estado ha decidido no resolver las demandas sociales y políticas del movimiento social, simplemente administra la problemática, no atiende ni la raíz del problema y el conflicto social, ni busca soluciones como es su responsabilidad, e incluso firma pactos internacionales que protegen los derechos humanos y sociales y no los cumple. Conflictos tales como la falta de aceptación y cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CNDH, la número 039-2020, por la ejecución extrajudicial de los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez Gómez en Chiapas, y con ellos la carta de impunidad del Estado mexicano que da a los grupos caciquiles y paramilitares, respaldando con esta acción por el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas. También la situación de desplazamiento forzado en que viven desde 2010 cientos de familias de San Miguel Copala y San Juan Copala en Oaxaca, y 143 familias desplazadas de Tierra Blanca por ataques armados por paramilitares del MUL por casi un mes a finales de diciembre y principios de enero de 2021. Los grupos paramilitares del MUL son apoyados por el gobierno de Oaxaca y el federal, se les ha premiado con presidencias municipales e incluso una diputación federal de Morena, y con la impunidad ante el asesinato de compañeros, y no se les ha juzgado por los atroces crímenes, y a los integrantes y compañeros del Multi se les ha dado persecución y encarcelamiento y condenas de hasta 35 y 80 años de prisión. La impunidad por parte del gobierno de Oaxaca y federal ante la desaparición de los compañeros Álvaro Bernardo Reyes Cruz y Federico Cruz Morales, presidente y secretario del Consejo de Vigilancia de la comunidad de San Miguel Cajonos en Oaxaca, y peor aún, han aplicado una política de protección a los perpetradores de esa desaparición forzada en ese estado. Verdad y justicia también para la compañera Mestlio Misochil Sarabia Reina, integrante de la dirección de UPBA 28 de octubre, en donde el único sujeto confeso detenido pretenden brindarle una sentencia por un juicio abreviado de solo 13 años, siendo que por ley llegaría hasta 50 años de prisión. Y se han negado las órdenes de aprehensión para los restantes 15 sicarios que asesinaron a la compañera en 29 de junio de 2017.
También verdad y justicia a los compañeros Manuel Gaspar Rodríguez, Antonio Esteban Cruz, integrantes del Miocup Sempa MN en la Sierra Nororiental, y el compañero Frumencio Solís Cruz, integrante del Masip Sempa MN en San Gabriel Chilaga, en Puebla. También la injusta detención y prisión del compañero Ángel Velasco Soriano en el municipio de Juan N. Méndez, también en Puebla. Asimismo, la criminalización y judicialización de la compañera Kenia Inés Montealbán, ilegal e injustamente detenida en el penal de máxima seguridad en el estado de Morelos, y a quien en procesos judiciales llenos de irregularidades judiciales y procedimentales le han dictado 2 sentencias de más de 10 años cada una. La falta de justicia y voluntad expresa para resolver el caso de asesinato de los compañeros Carlos Sinué y el compañero Luis Roberto Malagón Gaona y demás compañeros cuyos casos en la práctica están archivados por parte de la Fiscalía en CDMX. Todo esto nos da evidencias, medios de comunicación, que el Estado está dando una guerra contra el pueblo a fin de seguir manteniéndolo sometido, controlado, poder seguir explotando las tierras y sus recursos, y en todo sentido, e incluso escarmentando los movimientos sociales para inhibir su organización en los pueblos. Lo anterior nos obliga a las organizaciones, a estas organizaciones que estamos aquí hoy, a alzar la voz y a exigir al Estado mexicano y a las instancias que paren de inmediato esta guerra, estas agresiones, esta simulación que mucho daño está haciendo a los pueblos, y por tanto a que atiendan y resuelvan estos casos y muchos más que se han acumulado y se siguen acumulando a lo largo del país, a lo largo y ancho del país. Por ello exigimos al titular de la Secretaría de Gobernación establecer un proceso de diálogo y generar una reunión urgente para tratar dichos casos y generar rutas de solución concreta. 3 años van sin solución a estos casos y muchos más en algunos casos, más de 10. A la Comisión de Derechos Humanos del Senado les pedimos y les exigimos desarrollar un proceso de diálogo para que intervengan en el marco de sus facultades ante las instancias federales y estatales y contribuyan a resolver estos y otros temas graves de violaciones a derechos humanos. A la Junta de Coordinación Política del Senado a actuar en cuanto a temas que son directamente de su competencia, como los derivados de las recomendaciones de CNDH, a implementar un proceso de diálogo para que escuchen y comprendan la conflictividad y se actúe en consecuencia ante las instancias competentes para atender y solucionar la problemática planteada. Por otra parte, queremos resaltar que ha sido importante este espacio aperturado por el senador Emilio Álvarez y Casa, el cual se generó también a raíz de una movilización que realizamos el 10 de diciembre del año pasado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Quien nos ha escuchado, ha visitado a nuestros compañeros y compañeras presos en diversos penales del país. Sin embargo, es importante que las instancias antes señaladas se sensibilicen y se reúnan con las organizaciones que estamos aquí a efecto de contribuir a solucionar la conflictividad social y problemática planteada. Atentamente las organizaciones firmantes: la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre, el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, el Movimiento de Unidad y Lucha TRIC Independiente, el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, la Unidad de Lucha Anticapitalista, la Coordinadora de Familiares Estudiantes Asesinados. Somos los que firmamos este documento. Daría también la palabra a los compañeros siguientes para que den puntualizaciones sobre los temas. Adelante, profesor Neri. Muchas gracias. Antes que otra cosa, agradecer la atención que nos brinda la prensa, agradecer a los senadores que hoy nos acompañan, que nos han abierto la puerta para decir nuestra palabra y comentar una consigna que se está desarrollando en las calles, en el campo, en las ciudades. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y quisiera yo comentar que no es gratuito esos señalamientos que ha hecho la Comisión Económica Europea en el sentido de que en el Estado mexicano, en nuestro país, la violación a los derechos humanos se ha estado incrementando. Reconocemos que no es un asunto que viene de 3 años, sino que es un asunto que históricamente se ha venido acumulando. Sin embargo, el Estado mexicano, a través del gobierno, tiene la obligación de proteger los derechos humanos de toda la población. Y mucho más cuando estos derechos humanos están siendo vulnerados por los gobiernos locales, sean municipales o estatales. Mucho más cuando se protege a aquellos grupos que han estado hostigando, violentando, asesinando a las diferentes comunidades, como es el caso de
de los compañeros desplazados de Oaxaca. Queremos aclarar que hemos llegado al Senado mediante una movilización, precisamente que ya mencionaba el compañero Wilfrido, el año pasado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y el acercamiento que estamos haciendo y que queremos que sea reforzado es a través de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, la cual tiene también responsabilidades en el cuidado de los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país. En ese sentido, reiteramos la demanda de que todas las instancias de gobierno, del gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación, tienen que atender estos casos que se vienen acumulando, pero que también se están desarrollando nuevos casos, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el propio Senado. Muchas gracias. Adelante, compañero. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es de fundamental importancia que los actos de represión mencionados antes en el documento son solo una pequeñísima expresión de la guerra contra el pueblo que desarrolla el Estado para reforzar el sometimiento y el control que impide que fuera de los marcos por el establecido proteste, luche, se rebele y sobre todo se levante en revolución contra la mayor entrega de nuestro país a más dominación y saqueo por parte del imperio estadounidense. Por eso exigimos que las distintas instancias de niveles de gobierno deben sensibilizarse y resolver los problemas. Hay que exigir que el Estado cese inmediatamente dicha guerra y que haga los niveles de gobierno los correspondientes de los poderes del Estado, involucrados a las instituciones correspondientes, resuelvan ya los problemas planteados y que establezcan mesas de trabajo para abordar los mecanismos y rutas de solución. Y en los casos de Mezcli y Kenia y los desplazados triquis del Multi, solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de Junta de Coordinación Política nos reciba con fin de atender lo antes dicho. Gracias. Bueno, buenas tardes a los medios de comunicación. Gracias al maestro Emilio Álvarez y Casa tenemos esta puerta abierta. Pues lo que queremos exigir es de que los tres niveles de gobierno que trabajen de fondo de la problemática del desplazamiento forzado de San Juan Copala. Nosotros tenemos más de 10 años de vivir en las calles y no vivir en un hogar digno. Entonces nosotros exigimos justicia, retorno a nuestra comunidad de origen, porque no nada más es la comunidad de San Juan Copala, sino en el 2010 fue desplazada la comunidad de San Miguel Copala y San Juan Copala. Y recientemente, en el 2021, fue desplazada también la comunidad de Tierra Blanca Copala. Exigimos que los tres niveles de gobierno vean de fondo la problemática de desplazamiento forzado y que tengan esa sensibilidad de atender a nosotros como víctimas y sobrevivientes de desplazamiento forzado. Y también exigir la libertad inmediata de los compañeros presos indígenas triquis políticos de la comunidad también de la nación triqui. Gracias. Ya sería todo. Muchas gracias. Ya estaría, por nuestra parte sería todo. Tenemos una pregunta de parte de nuestras compañeras de los medios, pero es en relación a otro tema. No sé bien. si gusten que sea ahorita. Cerramos esta y si quieren luego agradecerles mucho su atención, agradecerles a las personas que vienen de Oaxaca y otras entidades. Vamos a cerrar aquí y luego abriremos otro tema ya con la senadora Nancy, que tiene una presentación distinta. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento. Gracias, buenas tardes.